En 1996, la Federación Mexicana de Fútbol decide darle un giro total al formato en que se disputaba el campeonato de Primera División Mexicana, partiendo la temporada en 2 torneos cortos. Al más puro estilo de lo que ya ocurría en Sudamérica, en específico Argentina, México hace su propia versión de los torneos Apertura y Clausura, y con ello, el fútbol nacional ahora tendría 2 monarcas por año. La curiosidad queda en el aire, y es saber quiénes hubieran sido los peores equipos de cada año futbolístico si no se hubiera dado la división de 1996. Así que el día de hoy, Pambo Azteca pone a trabajar la calculadora y habla a profundidad de los peores equipos mexicanos de cada año futbolístico desde 1996. ¡Vámonos recios! Me da mucha tristeza que cada que hablamos de temas ilegales, torpes, polémicos y ofensivos desde un punto de vista futbolístico, siempre tengo que hablar del Tibu. Después de una época de bonanza, tras su regreso a Primera en 1989, los escualos empezaron a tener rendimientos bajos entrado 1996, sumando 6 victorias entre los torneos invierno y verano. Ni la experiencia de gente como René Valenciano, Leonel Álvarez o la gran categoría de Adolfo Ríos salvaron a Veracruz de un ridículo tremendo y de ponerse como víctima sencilla del extraño sistema porcentual un año más tarde. La crisis que inició en 1996 se extendió hacia 1997 y 98. Veracruz no fue capaz de recuperar el nivel que lo llevó a la liguilla en el pasado, y al contrario, se mostró mucho más débil de lo debido, al perder a gente como Adolfo Ríos y fichar a un casi retirado René Higuita, que lejos de sumar experiencia para la salvación, fue clave para que el Tibu quedara condenado. El descenso se consumó tras un espantoso verano 1998. La franja había sido 2 puntos mejor que Veracruz un año antes. En esta ocasión, las pésimas gestiones orillaron al Puebla a vivir un descenso muy merecido, al ser colista tanto el torneo de invierno 98 como en el torneo de verano 99. La franja se dio el lujo de firmar uno de sus capítulos más patéticos, al contratar a Milek Kenesevich, Dejan Pekovic, Víctor Trenevsky, Aleksandar Janjic y Vojimir Sindic, la infame Quinta Balcánica que solo le garantizó un boleto a Primera División A al cuadro poblano. Los Potros de Hierro del Atlante se volvieron un cliente frecuente de la lucha por el no descenso después de abandonar la escena principal por el título. El equipo atlantista firmó un invierno 99 deficiente, y en el verano 2000 fueron directamente patéticos al conseguir únicamente 11 unidades. Este terrible año futbolístico sentó el precedente que enviaría al club al descenso un año más tarde. Las épocas de Michel y Emilio Butragueño habían quedado atrás, y ahora los Toros del Atlético Celaya lidiaban con la desidia de sus dueños para invertirle al equipo y con una inconsistencia terrible. Tras firmar el último lugar general en el invierno 2000, Celaya apenas pudo escalar 2 puestos para el torneo de verano, producto de sumar 5 unidades más, y donde solo atinaron a ganarle al Puebla y a Chivas de locales. Entre todas las disputas por su posible venta a Puebla en 1999, la baja de elementos que ya estaban en plantilla y las malas contrataciones, la incertidumbre por haberse salvado del descenso de milagro un año antes y las pésimas decisiones directivas, León no pudo conservar la categoría y firmó otro descenso a su ilustre historia, haciendo un patético verano 2002 donde sumaron 10 puntos y recibieron otra oportunidad de quedarse enfrentando al Veracruz en la promoción, fracasando de forma estrepitosa y resignándose al infierno de la división secundaria por 10 años. Siendo una franquicia de reciente creación tras la desaparición de uno de los 2 Veracruz que estaban en primera, los Jaguares lograron las unidades necesarias para librar la quema porcentual y terminar de hundir al infame Colibrises Ochitepec en la misma. De forma curiosa, Chiapas logró su salvación al vencer a los Tecos, cuadro que hizo 7 puntos y que se quedó a una unidad de ser el que menos hizo en el año futbolístico. Como ya relaté en el video de su historia, este San Luis tenía la mala fortuna de ser un club al que el Necaxa y el América aventaban sus desechos, y que recibía una inversión muy baja en comparación a sus hermanos por parte de Televisa. San Luis fue el peor de ambos torneos, luego de que Gallos mejorara de 7 puntos en el Apertura a 24 en el Clausura. Ah, mis queridos Pumas, qué equipo tan bipolar son. Pumas aparece en esta tabla como un campeón, ya que ganó el torneo donde más puntos sumó, el Apertura 2004. Para el Clausura 2005, el equipo se había desarmado y estaba bastante desgastado. A pesar de ello,
Ese año disputaron 2 finales continentales, así que no puedo pegarles mucho. No obstante, no puedo ser igual de piadoso con el Puebla, equipo que vino a la baja después de su aparición en la liguilla en 2001, y que poco a poco empezó a caer hasta finalmente descender en aquel torneo de 2005. Poco y nada para rescatar de aquella triste versión de la franja. A la noble gente del puerto ya le deben zumbar los oídos, pero francamente qué mal dirigido estuvo el Veracruz tras un par de años muy buenos entre 2002 y 2004. El club escualo fue perdiendo figuras y vuelo, convirtiéndose en un cheque al portador para cualquiera que los recibiera o visitara en aquella época. Después de un crecimiento veloz dentro del fútbol mexicano y de convertir al Estadio Corona en un auténtico infierno, el Santos Laguna vivió una etapa de malos resultados y bajas relevantes para su plantel como la de Pony Ruiz y Jared Borghetti. El Apertura 2006 los puso en esta posición, ya que en su clausura fue mejor y les permitió salvarse del descenso, además de ingresar a la liguilla e iniciar otra época próspera. Tecos en esta época era un sube y baja constante. Los emplumados de pronto eran muy buenos y después resultaba que no lo eran tanto. En esta ocasión rindieron parejo y apenas consiguieron 17 puntos en el Apertura y 17 más en el Clausura, afianzándose en los últimos puestos de la tabla general. Los hidrorrayos del Necaxa llegaron al límite de su decadencia al descender en este año futbolístico. El equipo no respondió a ningún método usado por sus directivos para revivir, quedando muy mermado en su lucha por mantener la categoría, siendo hundido por su hermano el América en la última jornada del Clausura 2009. Los indios de Ciudad Juárez firmaron una Apertura 2009 patético, tras emocionar al país con su pase a semis un torneo atrás. Los fronterizos se desinflaron de forma dramática y al mismo tiempo se hundieron en la tabla de cocientes, quedando condenados al descenso prácticamente desde ese oscuro certamen donde sumaron la friolera de 6 puntos. Los Rayos de Necaxa acababan de regresar del infierno del ascenso, únicamente para volver al mismo con 2 torneos patéticos, donde no metieron las manos y apenas lograron 7 victorias que no alcanzaron para evitar la condena a 5 años más en la división de plata del fútbol mexicano. La decadencia de los tecos llegó a su límite en esta temporada, donde no lograron levantar el vuelo y se llevaron descalabro tras descalabro, convirtiéndose en el colchón del Atlas para evitar el descenso y condenándose a una futura desaparición. El clásico del centro empata en esta horrible lista, compartiendo el hecho de que ya eran equipos en auténtica decadencia y cerca de cambiar administración. San Luis se transformó en Chiapas y Querétaro descendió, pero recuperó su lugar tras la compra de los propios Jaguares. Los Potros de Hierro del Atlante finiquitaron una época espantosa con una temporada terrible que se solidificó con su descenso, que hasta la fecha mantiene al club en la Liga de Expansión. Ni Michael Arroyo, ni Narciso Mina, ni nadie fueron capaces de salvar a un Atlante en franca decadencia y sin ningún freno para regresar a la segunda categoría. La Monarquía logró ser colista en 2 torneos consecutivos, metiéndose de inmediato en temas de porcentaje. El apoyo a cuentagotas de TV Azteca por la reciente adquisición del Atlas y la inestabilidad que mostraba el plantel condenaron a Monarcas Morelia a ser el peor club de la 14-15. Tras regresar a la división principal del fútbol mexicano 9 años después de su última incursión, Dorados de Sinaloa tenía toda la ilusión de mejorar aquella participación. Desafortunadamente, no lograron conjuntar un equipo capacitado para pelear por la permanencia. Los sinaloenses tuvieron un año desastroso y se fueron al ascenso sin dar batalla. Jaguares de Chiapas se ganó a pulso el descenso tras un torneo apertura de 9 unidades y finalizar antepenúltimo en el clausura. Los felinos nunca pudieron ponerse a la altura del desafío de la permanencia y se convirtieron en un club fácil de vencer en cualquier plaza. A pesar de las insinuaciones de arreglos de parte de Moisés Muñoz, Chiapas no logró competir de forma importante en su último año de existencia. Lobos BUAP decayó muchísimo en su segundo torneo, luego de que en el Apertura 2017 hiciera 23 unidades. La nula capacidad de Rafael Puente del Río para sostener al equipo originó la decadencia al siguiente torneo, y el descenso que terminaron evadiendo con la primera multa porcentual del fútbol mexicano. Veracruz fue más constante, y fue de los peores equipos durante los 2 torneos que jugaron, empezando a mostrar síntomas de la malaria que venía más adelante. La decadencia del Tiburón se hizo evidente en 2019, con adeudos al plantel, el cinismo de Fidel Curi rebasando todos los límites y la crisis política que atravesaba el estado. Los Tiburones hicieron 4 puntos en el Clausura 2019, pero con las sanciones de FIFA el club se quedó en 0.
además de consumar su descenso y tener que pagar la multa por no irse de primera división. Hay dos factores para esta temporada. Primero, Veracruz agravó sus problemas y fue desafiliado a medio año futbolístico. Y segundo, la pandemia por el COVID-19 provocó que la Liga MX suspendiera el torneo Clausura 2020, por lo que no podemos determinar quién fue el peor equipo de ese año futbolístico. El Atlético de San Luis siguió sus problemas futbolísticos desde su ascenso, y fue el peor club en los dos torneos jugados en pleno auge de la pandemia. El Atleti también perdió la categoría, pero fue el tercer club en pagar la famosa multa por ser el peor de la tabla porcentual. Juárez siguió en el mismo tenor desde que compró la franquicia de Lobos WAP en 2019. Un club sin mucho que ofertar al fútbol mexicano y que desafortunadamente para su afición siempre estuvo peleando por no pagar la multa por la tabla porcentual, fracasando en la temporada que estamos revisando en este instante. Franquicia en absoluta decadencia. Esa es la forma en que podemos describir a Mazatlán, un club que desde el inicio no mostró absolutamente nada y que en la temporada 2022-2023 dejó perfectamente claro que sobraba en la primera división mexicana. En algún punto de la historia la directiva del Puebla nos tendrá que explicar cómo hicieron para convertir a un club de 25 puntos y que estaba metiéndose a la fase final de forma constante en uno de 5 unidades y que no puede plantarse de forma decente en ningún campo. La forma en que desarticularon al cuadro poblano es triste y muestra el abandono total al que sometieron a esta franquicia. Hasta el momento en que les hablo, la campaña 2024-2025 está en desarrollo, y todavía no podemos hacer los cálculos suficientes para saber quién será el peor equipo de este calendario futbolístico, por lo que tendremos que ser pacientes para saber quién fue. Sin duda este ejercicio reveló muchas cosas, entre ellas la medianía y pésima planeación que abunda en nuestro campeonato. Les pido por favor que me comenten cuál fue para ustedes el peor plantel de los ya mostrados en este video. Su opinión es muy importante, así como su suscripción. Les pido que sigan compartiendo este contenido y nada, les agradezco por su tiempo, nos vemos en la próxima edición.